Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a la clase de inglés. Hoy 14 de octubre del año 2020 vamos a trabajar el tema los demonstrative adjective. Demonstrative adjective, que son los adjetivos demostrativos. Recordar que me gusta que tengan en cuenta estas instrucciones ya que es importante para la realización de cada una de las actividades de la guía. Aquí tenemos los conceptos, esos conceptos deben ir transcritos en el cuaderno y la actividad la pueden transcribir o si tienen la posibilidad o facilidad de imprimirla, también lo pueden hacer. Pero los conceptos que están aquí los deben transcribir tal cual con puño y letra de ustedes en el cuaderno. Esta actividad sí la pueden imprimir o si la quieren transcribir también lo pueden hacer. Hoy vamos a trabajar este tema muy sencillo y muy fácil que son los demonstrative adjectives, los adjetivos demostrativos. Los adjetivos demostrativos en inglés son las palabras que nosotros utilizamos para determinar la ubicación de las cosas. Y se utilizan en inglés 4 palabras, esta vez es muy fácil aprender ese vocabulario, y son 4 palabras que nosotros utilizamos en inglés para determinar la ubicación de las cosas. Tenemos la palabra this, suenan igual, pero esta de aquí se pronuncia más corto y esta se pronuncia un poco más largo. This y this, that y those. This, that y those. This significa este o esta. This significa estos o estas. Esas dos palabras las utilizamos para hablar de aquellos objetos que están cerca. This y this los utilizamos para hablar de los objetos que están cerca. Por ejemplo, el árbol, this, está cerca. Las pelotas están cerca. Pero this lo utilizamos para hablar del singular y this para hablar del plural. Entonces, estas dos palabras las utilizamos para hablar de los objetos que están cerca, en singular this para hablar de un solo objeto que está cerca y this para hablar de varios objetos que están cerca. Luego tenemos that y those, que se utilizan para hablar de objetos que están lejos. That significa ese o esa y those significa esos o esas. Este vocabulario lo utilizamos para hablar de objetos que están lejos. Y that lo utilizamos para hablar del objeto, de un solo objeto que está lejos, que es en singular. Y those lo utilizamos, es una palabra que utilizamos para hablar de varios objetos que están lejos. Por ejemplo, aquí las pelotas están lejos y son varias pelotas. El árbol es uno solo singular, está lejos y utilizamos that para referirnos a ese objeto que está lejos y que está en singular. Entonces, volvamos a recordar, aquí tenemos esta tabla que está supremamente clara y en la parte de abajo encontramos el significado de cada una de las palabras o adjetivos demostrativos. This significa este o esta. This significa estos o estas. That significa ese o esa. Y those significa esos o esas. This y this los utilizamos para hablar de objetos que están cerca y that y those los utilizamos para hablar de objetos que están lejos. Tener en cuenta el singular y el plural, que cuando hablamos de un solo objeto que está cerca, hacemos énfasis en this y cuando hablamos de varios objetos que están cerca, hablamos de this. Cuando hablamos de un objeto que está lejos, hablamos de that. Y cuando hablamos de varios objetos que están lejos, hablamos de those. Aquí tenemos una actividad que es súper sencilla. Dice, what's this, that, what are these, or those. Entonces, tenemos aquí que tenemos que escribir la palabra correcta teniendo en cuenta los adjetivos demostrativos que acabamos de ver. This, that, these y those.
Estas flechas, les voy a explicar, estas flechas significan o nos dan a entender aquí en la actividad que el objeto está lejos. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta, es una manera de indicar que el objeto está lejos. Por ejemplo, aquí tenemos este carro está cerca. ¿Qué palabra, qué adjetivo yo utilizaría para hablar de ese carro? Recordar que el carro está cerca y estamos hablando de un solo carro. ¿Cuál sería la palabra adecuada para hablar? Entonces miramos nuestra gráfica de un objeto que está cerca en singular y aquí tenemos el carro que está cerca y estamos hablando de un solo carro, entonces sería this. This is car. Este es un carro. Aquí estamos hablando de varios lápices o varios marcadores, pero resulta que estos marcadores están lejos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el vocabulario que yo utilizaría para, la palabra correcta para completar la oración? Entonces, miro acá. Necesito una palabra que me sirva para describir un objeto, que es determinar el lugar de un objeto que está lejos, pero son varios, en este caso los marcadores. Entonces, ¿cuál sería la palabra? Those. Those are pens. Esos son marcadores y están lejos. Y así sucesivamente hacemos con cada una de estas oraciones, teniendo en cuenta el plural y el singular y si está cerca el objeto o está lejos. Recordar que estas flechas azules van a indicar siempre que el objeto está lejos. Espero les haya quedado claro, chicos, que tengan un excelente y bendecido día.